Hoy os vengo a hablar de los talentos en Blue Protocol Star Resonance. Lo dicho, hoy os vengo a hablar de los talentos en este juego, que es algo importante y que muchos nuevos jugadores no terminan de entender. Así que vamos a ello. Para ir a los talentos le damos a escape y acá lo tenemos. ¿Qué son los talentos? Es el sistema que te permite mejorar a fondo a tu personaje, a tu clase. Con él puedes aumentar temas de estadística, mejora de habilidades e incluso cambiar cómo funcionan algunas mecánicas. ¿Cómo funcionaría y cuándo, en qué momento se desbloquea esto? El tema de los talentos se va a desbloquear cuando tengamos nivel 3 de personaje. Para ir desbloqueando estos nodos vamos a necesitar esto de acá, puntos de talento. Cada nodo nos va a pedir una de estas fichas y como podemos ver, al mejorar un nodo esto nos va a permitir seguir mejorando otros. Y para aquella gente que diga, Mari, es que yo me he puesto a subir y estaba subiendo sin saber y me he puesto a desbloquear nodos que pues no son tan prioritarios y prefiero gastar esas monedas en otros más importantes. ¿Qué hago? Pues podréis darle a este botón de acá. Esto lo que va a hacer es que os va a resetear los talentos. Y de este modo vais a poder reiniciar los talentos gratis. No os va a consumir nada, no voy a gastar nada. Entonces le daríamos a confirmar y ya estaría. Esto está muy bien porque nos va a dar libertad para experimentar con diversos nodos, para probar distintas configuraciones sin preocuparnos de malgastar recursos. Y otra cosa importante, tenemos esto de aquí, el autoactivate. Le damos y esto lo que va a hacer es que te va a activar los nodos acorde a lo que el juego crea que es mejor para ti, para tu clase. Para hacer una prueba vamos a resetearlos para que veáis cómo se resetea y vamos a autoactivar esto. Le damos aquí, reseteamos. ¿Vale? Y están a 0. Se han vuelto a bloquear todos. No pasa nada, todos los puntos de talento los tengo acá. Ahora le voy a dar a autoactivar. Y me dice ahora mismo, necesitas uno de esto y 14 de esto. Ahora mismo. Que te lo voy a autorrellenar. Por si tú no sabes o está un poco perdido. Le decimos que sí. Y voilà, me los ha autoactivado acorde a lo que él considera que me renta más. Igualmente, os comento una cosa, en la parte 1 tenéis que aprender todos los 30 que está acá. ¿Sabéis? Si os fijáis pone 14 de 30. Esto significa que tengo 14 mejorados de 30 nodos. Tengo que mejorar los 30 para después llegar aquí. Y diréis, Mari, ¿esto qué? Estos son las subclases. Que hay mucha gente que me pregunta, Mari, me he hecho el personaje, pero ay, no sé qué subclase he cogido. Ahora que tengo que hacer un personaje nuevo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Gente, no os preocupéis. La subclase se decide cuando ya tengáis estos talentos o 30 nodos desbloqueados y lleguéis a desbloquear esto. O sea, cuando lleguéis aquí es cuando vas a decir, vale, ¿ahora qué subclase quiero? ¿La que está centrada en el tema de los lobitos o la que está centrada en el tema del halcón? Y como podemos ver aquí te dice que para desbloquearlo necesitas activar 30 talentos. Entonces hasta que no desbloqueéis los 30 talentos, nada. Igualmente podéis ver la previa de ese talento en concreto. O sea, y podéis echar un ojo a todos los nodos que tiene, qué mejora os va a meter en el tema de habilidades y demás. O sea, podéis verlo previamente sin que tengáis que elegirlo. ¿Vale? Nos metemos aquí, por ejemplo, que es el de los lobitos y lo mismo. O sea, podemos ir viendo todos los apartados. Y cuando lleguéis a este punto, simplemente es seleccionar el que queréis y le das a activar. ¿Vale? No pide más. Y bueno, el tema de materiales de subida, ya hemos comentado algo. Con cada nodo, lo dicho, nos va a pedir una moneda de estas que si le damos a cómo se obtendría, sería en los trial, que ahora hemos estado mencionando en el vídeo anterior. Entren acá, avancen hasta donde puedan y aunque consigan solo hacerlo en una estrella, ya vais a ir ganando puntos de talento, así que os interesa. También subiendo el nivel de aventurero, aquí vamos a ir pudiendo pillar esto que nos interesa, que sería el otro objeto que nos va a pedir para subir el tema de los talentos. Aquí también tenemos puntos de talentos, aquí también tenemos puntos de talentos y también otra cosa que nos va a dar puntos de talentos serían las misiones secundarias de Ainora. Nos venimos aquí al tema de las misiones y este sería, ¿vale? Aquí vamos a tener a Ainora que nos va a ir dando una serie de misiones. Estas misiones nos van a ir dando puntos de talento para subir el tema de los talentos y demás. Ahí escondida, gente. Ainora. Ahí está. Empezamos a hablar con Ainora y le decimos esta de acá. Vale, y lo que va a hacer es que nos va a mandar a hacer mata-mata de monstruos. Me dice que mate 50 goblins. Que lo vamos a hacer ahora en un momento. Veréis un corte para que no tengáis que tragar esa matanza tremenda, ¿no? Pero nos vamos al mapa, nos salimos fuera donde ya nos está indicando y nos dice que nos vengamos acá y que empezamos a matar aquí todo lo que entallemos. 48, 49 y... Ya estaría, gente. Venimos acá, que se nos ha marcado aquí, ¿vale?
Tú. Y ahora que nos pone habla con Ainora, vamos a hablar con esta señorita, ¿vale? Y si nos iremos al tema del sistema, las cosas que hemos ido obteniendo mientras que matamos los enemigos, los goblins, os fijáis que aquí parece que hemos ganado 2 puntos de talento. Esto es cuando se ha cumplido la misión, nos ha dicho, oye, vete a hablar ya con Airona. Y yo, vale, ok. Vale, gentecilla, y hablamos con Airona. Talent Training, que era la misión que nos había salido. Esta muchacha nos sigue dando más misiones, más challenges y más cosas. Vale, pues ahora me ha mandado a matar otros 50 enemigos por ahí. Así que viene bien que vengáis acá y constantemente habléis con Airona, que os dé misiones de estas para conseguir puntos de talento. Así que esas serían las 3 así maneras de conseguir puntos de talento en este juego. Ahora pasemos al siguiente material que nos va a pedir para subir el tema de los talentos. Como podéis ver, algunos nodos solo nos van a pedir la moneda esta que tenemos acá, que ya os he explicado cómo se consigue. Pero hay otros, como estos de acá, que aparte de la moneda nos va a pedir estos objetos, los sellos arcanos. Dependiendo de si sois DPS, tanquecito o support healer, el ítem que vais a necesitar va a ser de un color u otro. ¿Cómo se obtendrían? Y hay bastantes maneras. Para empezar, se pueden conseguir en Honor Coin. La tienda de Honor Coin, comprándolos en estas cajas. Este sería para DPS, este para support y este para tanque. Lo dicho, según vuestra clase vais a obtener uno u otro. Entonces aquí podéis comprar cajas y coger el ítem que necesitéis. De hecho, es recomendable que uséis las Honor Coin para comprar estas cajas, por ejemplo, semanalmente, porque como podemos ver tenemos un límite de Honor Coin que podemos llegar a conseguir a la semana. Entonces os recomiendo que esto lo vayáis gastando. Entonces vamos a venir para acá y vamos a comprarlo todo para gastar ese Honor Coin que tenemos acá, ¿vale? Le damos, ahí estaría. ¿En qué sitio más podríamos obtenerlas? En los trials, se hacen acá. Y en esta zona de acá, que lo he comentado anteriormente, pero lo vuelvo a señalar. Por ejemplo, los tendríamos acá. Al conseguir 2 estrellas, en algunos stage, no en todos, vamos a obtener estos ítems. De hecho, sería cada 3 fases. En el 3, por ejemplo, en el 6... en el 9, porque si os fijáis en los intermedios no da. Si queréis saber más sobre el tema de los trial, tenéis vídeo en el canal. Vayan para allá y denle amor. También podéis obtener en cofres, en el comercio del juego, en el pase de batalla. Que yo personalmente, de estas opciones que están aquí, yo os recomendaría Honor Coin, que ya semanalmente, y haciendo trials. Después pasaríamos a el Mystery Store, y aquí también van poniendo. Lo que pasa es que esto se va reiniciando diariamente, entonces tenéis que entrar y ver qué hay. Pero aquí en esta tienda también aparecen. Ahora mismo no están, pero de futuro miren porque se viene de en cuando. Y después otra opción sería aquí. Sería esto de acá, ¿vale? Que habrá con Milia. Tenéis aquí los trial, ¿vale? Y al lado de los trial tenéis a esta señora. Pues habláis con ella. Le damos a la primera opción. Lo que pasa es que bueno, aquí ya pues nos está pidiendo tener otros. Básicamente es como que estamos cambiando uno por otros. Nos pide que consumamos esto para tener uno de estos. Pero vamos, esto personalmente a mí no me llama tanto. Lo he dicho, yo prefiero gastar en los Honor Coin, en los trial y en el Mystery Store cuando esté, que haciendo aquí el tema del cambio este. Vale, por ejemplo, el tema de caja. Le damos y si tenéis caja en vuestro inventario directamente podéis abrirlos. Vale, podéis decir, oye, pues quiero tener tantos de este porque estoy ahora con la clase de PS, o sea, no tengo esto, tal. Entonces de aquí lo podéis abrir directamente. O si no, también nos vamos acá, inventario, y aquí lo tenemos. Vamos a abrir uno para que veáis cómo se hace. Comentar que estas cajas se obtendrían en Honor Coin, que le hemos estado comprando ahora, que la habéis visto, en el pase de batalla y en el Mystery Store, pues cuando estéis. Entonces vamos a abrir una para que sepáis cómo va. Pues le damos aquí esto, confirmamos y ya estaría, ¿eh? Lo tenemos ahí. Teniendo esos materiales necesarios, ya podéis empezar a subir todo esto. De hecho, podríamos hacerlo y lo voy a hacer ahora delante de vosotros para que veáis cómo se hace. Gente, procedemos a activar todos los 30 talentos básicos de esta clase. Le damos, así también vais viendo cómo se va subiendo. Vale, damos acá, empezamos a subir. Vale, nos dice, oye, necesitas, por lo menos necesitamos 3. Vamos acá, le damos acá, vamos a darle ahí a 3. Confirmamos. Y ahora, damos acá, activamos, le damos acá, activamos, y le damos acá. Y, vale, calculé mal, no son lo mío las matemáticas, porque en este caso, por ejemplo, nos está pidiendo 2, ¿vale? Ok, gente, hemos desbloqueado los 30 talentos. Ahora es cuando llega el momento de desbloquear las subclases, ¿no? Tic verde, has activado 30 talentos. ¿Qué pasa? Que nos pide uno de estos y 2 de estos para desbloquear lo que son la subclase que queramos elegir. No podemos tener las 2 subclases a la vez, solo podéis decidir una. Y en el caso de que hayáis
hayáis elegido una y después queréis cambiar, tenéis que darle a resetear, que lo hemos estado viendo anteriormente. Lo reseteáis y volvéis a subir los puntos. Sería la manera de cambiar de una clase a otra en el caso de que hayáis elegido una que no os guste o que básicamente queréis probar la otra subclase. Así que, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar a activar. Claro, me dice, te hace falta esto. Don't worry, be happy. Le damos, pillamos 2 y ya tendremos los materiales suficientes para desbloquear la subclase. Tum, tum, tum. Activamos y te dice, estás a punto de elegir la dirección de una especialización. Oye, vas a elegir una subclase. Una vez seleccionas esta especialización, los talentos de otras especializaciones ya no serán visibles ni operables. Es decir, oye, si eliges esta subclase, no vas a poder elegir la otra. Tenlo en cuenta. Si quieres cambiar a otra especialización, debes restablecer los talentos. Es decir, resetea lo que os está explicando. ¿Quieres confirmar? Y sí, voy a confirmar, pero antes, este botón que está acá, que lo tenía yo ahí detrás escondido, si le dais, os vas a elegir todas las subclases. Y bueno, la que yo voy a elegir en concreto dice una especialización que usa flecha tormenta como ataque especial. Configuración básica. Dice, esta configuración mejora la sinergia con el lobo salvaje, con el objetivo de mantener el estado de reforja de fotones, tanto como sea posible para que flecha doble dispare constantemente como flecha tormenta. Esto aumenta la frecuencia de los golpes, acelera los ataques del lobo salvaje y permite la invocación de lobos salvajes y lobos wargos fantasmas adicionales. De configuración óptima de habilidad de clase. Y te dice requerido. Dice descarga de torrentes. Dice aumenta el daño y restaura energía durante la reforja de fotones. Dice lluvia de flecha. Dice genera energía fotónica. Después tenemos llamada salvaje. Dice aumenta el daño de los compañeros. Después tenemos enfoque que dice aumenta la celeridad y la frecuencia de los ataques especiales. Que esto hay que darle preferencia, ¿vale? Y después te dice opcionales. Descarga de resplandor. Dice aumenta el daño en área y aumenta el daño infligido durante la reforja de fotones. De consumo de energía. Dice mejora la eficiencia de ruptura de la resiliencia y acelera la carga durante la reforja de fotones. Dice disparo disuasorio. Dice aumenta la capacidad de supervivencia. Y te dice atributos principales para el entrenamiento de especialización. Dice atributo básico. Dice agilidad. Aumenta el ataque y la velocidad de ataque del tirador. Dice atributos avanzados. Tiene lo que es hashtag. Dice aumenta la velocidad de ataque y la velocidad de lanzamiento. Y después tenemos el otro que es pericia. Dice que aumenta el daño infligido por los compañeros. Y te dice configuración óptima del Battle Imagine. O sea, lo óptimo que le podríamos poner. Recuerden que los Battle estos Imagine son los seres que invocamos. Que nos podemos llegar a poner 2. Y bueno, te dice que te equipes o este para aumentar temporalmente la agilidad y el daño leve. Dice para tener más información ve a la interfaz de lo que es el Battle Imagines y usa el filtro para consultar la recomendación. Entonces, oye gente, antes de que elijáis la subclase, échenle un ojo a esto porque, oye mía, os dice cositas. Os lo comento porque está ahí en una esquina, aquí escondido, que no se ve mucho y yo creo que es importante echarle un ojo, sobre todo antes de elegir la subclase. Entonces, bueno, tras estar todo esto subido, ya saber qué subclase vais a decidir, le damos a activar. Nos dice, che, cuidado, le digo, tranquilo. Dale. Y ya me lo desbloquea. Lo dicho, para seguir subiendo nos va a seguir pidiendo puntos de talento y también los sellos arcanos, que ya has dicho también cómo se consiguen. Entonces pues, como podemos ver, hay bastante que mejorar, ¿eh? ¿Que no sabéis cómo mejorarlo? Le dais al autoactivar y te va autoactivando por donde él va viendo que es mejor. Que igualmente os comento que en internet hay 500.000 guías de, oye, ¿cómo subir tu talento en concreto? ¿Qué nodos exactamente activar? Según la clase y la subclase que tenga, bla 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 bla, ¿sabes? Yo no me voy a meter tanto en eso. Yo más bien os vengo a explicar cómo funciona esto, los apartados que tenéis, de los que podéis disponer, qué material os va a pedir y el cómo funcionaría toda esta movida, porque había gente que estaba un poco perdida. Y si esta guía les ha ayudado y les ha gustado, no olvidéis dejar su like, su follow, suscribirse. No olviden dejarme por los comentarios qué clase están usando y cómo llevan el tema de los talentos. Y nos vemos próximamente con más cositas de Blue Protocol. Chao, chao.